Ya, gracias. Un rato, por favor, voy a sincronizar ya. Muy buenas tardes, estimados colegas del área rural y urbano y de distintas áreas. Primero, quiero agradecer a la institución Rey de Reyes por haberme invitado para esta charla. También comentarles que yo soy maestro del área de Cosmovisiones Filosofía y tengo también una formación de licenciatura en la UNSA en Filosofía. Por esa razón, la institución de Rey de Reyes me ha invitado. Y como maestro, he coordinado actividades con la institución Rey de Reyes. Por ejemplo, la institución me ha colaborado en mi colegio el año que yo he sido asesor de la promoción, me ayudó o me colaboró con orientación vocacional. Han venido a la institución, han hecho una orientación vocacional gratuito. También me han ayudado con algunos estudiantes a cómo hay que postularse a las instituciones militares, etcétera. Entonces, también como desde mi experiencia, estimados colegas, pueden coordinar ustedes de forma interna después de este evento del día sábado que estamos realizando el examen de ascenso, pueden coordinar con la institución de Rey de Reyes. A mí me ha ido muy bien en mi experiencia. Bien, empezaremos. Hoy vamos a hablar sobre cosmovisiones. Voy a compartir pantalla, una nueva ventana. Un rato. Esto es compartir. Ahí está. ¿Cómo he programado la charla para hoy día? Para que sea provechoso para el examen. Sin duda, pienso que la mayoría de esta charla son de la especialidad del área Cosmovisiones y Pensamiento, Cosmovisiones y Filosofía. Y muchos conocemos, entendemos el ámbito de la filosofía, de la cosmovisión y de la espiritualidad. Hoy yo voy a hablar en tres aspectos. Primero vamos a hablar de filosofía, de forma general, filosofía occidental, y luego hablamos disciplinas filosóficas, porque son preguntas de exámenes que entran, y hablamos filosofía boliviana. Eso nos va a durar unos 40 minutos, y luego entramos a cosmovisiones. Primero definiremos cosmovisión, y luego hablaremos de la cosmovisión andina. Y luego, al final, trabajaremos la espiritualidad, que tiene que ver dentro de la cosmovisión. Empezaremos, cosmovisión, filosofía, cosmovisión y espiritualidad. Si alguien tiene alguna pregunta, aclaración, levanta la mano o toma la palabra. Tengo preguntas y le cedemos la intervención. Iniciamos. No vamos a hablar de cosas muy simples, ¿ya? Vamos a hablar de forma general, no vamos a ir al detalle. Filosofía occidental. ¿Cuántas etapas tiene la historia de la filosofía? Aquí tengo una pregunta guía. Preguntas guías. ¿Cuántas etapas tiene la historia de la filosofía? Desde el primer filósofo, miren aquí, el primer filósofo Tales de Mileto, hasta el año 2022, aquí está el 2022, la filosofía tiene 4 etapas. Tiene 4 etapas. ¿Cuáles son? Ahí está, miren por favor, filosofía griega o filosofía antigua. Luego viene filosofía medieval y filosofía moderna y filosofía contemporánea. Una pregunta, una pregunta general. ¿Cuántas etapas tiene la historia de la filosofía? Desde Tales de Mileto hasta
El siglo XXI tiene 4. Filosofía griega o antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Y voy a comparar aquí con la historia universal. Miren, por favor, aquí arriba está la historia universal. Prehistoria de la antigua, media, moderna, contemporánea. ¿Dónde surge la filosofía? Aquí. En la edad antigua ha surgido la filosofía. En la edad antigua. A finales del siglo VII o a inicios del siglo VI antes de Cristo. Desde ahí existe filosofía. En la edad antigua existe, ojo, miren aquí, en la historia, en la edad antigua, en filosofía, existe filosofía griega o filosofía antigua. En la Edad Media, cuando existen reyes, castillos, el feudalismo, en ese contexto existe filosofía medieval. En la Edad Moderna, ya desde la conquista de América hasta la Revolución de Francia, donde acontece el Renacimiento, Barroco, Ilustración, la primera revolución industrial, en todo ese contexto, en filosofía existe filosofía moderna. Y la filosofía, la edad contemporánea, desde la Revolución de Francia hasta ahora, edad contemporánea, en filosofía es filosofía contemporánea. Bien, ya tenemos la idea clara que desde el primer filósofo hasta el último filósofo, hasta ahora, tenemos 4 grandes etapas. Otra pregunta. ¿En qué etapa de la historia universal surgió la filosofía? También se puede preguntar, ¿en qué siglo? ¿En qué etapa? Acabo de decir, en la Edad Antigua ha surgido la filosofía. ¿En qué siglo? Varían los datos, a finales del 7 o a inicios del siglo VI antes de Cristo. En ese contexto inicia la filosofía. Otra pregunta. ¿En qué siglo surgió la filosofía? Acabo de decir, siglo VII o VI antes de Cristo. Otra pregunta. ¿En qué región surgió la filosofía? Esto tiene que ver con la descolonización. Muchos en los libros manuales, como Julián Marías, nos plantea que la filosofía ha surgido en Grecia. Uno entra al internet, al YouTube, a Wikipedia, la filosofía ha surgido en Grecia. Eso se llama eurocentrismo. ¿No ve, colegas? Ustedes ese concepto manejan. Eurocentrismo. Porque la filosofía no ha surgido en Grecia. La filosofía ha surgido en el Asia Menor, en las islas jónicas del Asia Menor, lo que ahora actualmente es Turquía. Vuelvo a reiterar. ¿En qué región surgió la filosofía? ¿En Grecia? ¿En Atenas? ¿En Esparta? Bueno, en Esparta no, en Atenas tampoco, porque en Atenas son los filósofos áticos, socráticos, clásicos. Entonces, la filosofía surge con los preáticos, y ellos son desde Tales de Mileto hasta Demócrito. Esos filósofos no son de Grecia, no son del continente europeo, sino son del Asia Menor, de las islas jónicas, lo que ahora se llama Turquía. La filosofía no ha surgido en Atenas, no ha surgido en Grecia, sino ha surgido en las colonias griegas. Ahora sí he precisado la respuesta. ¿En qué región surgió la filosofía? En las colonias griegas, en el Asia Menor, en las islas jónicas del Asia Menor. ¿Listo? Y ¿cuál es? No, eso no preguntamos, esto ya. Ahora, la filosofía, miren aquí, estimados colegas, la filosofía desde Tales de Mileto hasta el 2022 tiene 4 etapas: filosofía griega, antigua, medieval, moderna, contemporánea. Ahora vamos a ir en detalle. No en detalle, voy a ir parte por parte a exponer. Hasta ahí, no sé si hay preguntas. Aquí vuelvo a aclarar esta parte. 3 preguntas que quiero aclarar. La filosofía, desde Tales de Mileto hasta el 2022, tiene 4 etapas. Filosofía griega o antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Son 4 etapas. Otra pregunta interesante. ¿Dónde surgió la filosofía? ¿En qué región? O puede decir, ¿la filosofía su origen es griego? ¿Es europeo? No es europeo, no es griego, sino que es de las islas jónicas. En las
colonias griegas. Ahora, miren aquí, en la filosofía antigua o griega existen dos etapas de filosofía. ¿Cuáles son? Los preáticos o también llamados presocráticos. La segunda etapa, aquí nos olvidamos, estimados colegas, algunos ya estamos tiempo ya de la normal y nos olvidamos a veces de que tiene tres nombres la segunda etapa. Se llama ática, socrática o clásica. Ahí aparece Sócrates, Platón y Aristóteles. Vuelvo a repetir, la primera etapa griega o antigua está subdividida en dos, preática, luego viene ática o socrática o clásica, tiene tres nombres. Ya para recordar sencillo, los preáticos están pensando en el cosmos, son cosmólogos. El segundo grupo, Sócrates, Platón y Aristóteles, ahora están pensando en el hombre, antropología. Y Cristo nace, resucita y muere crucificado supuestamente. Después de Jesús viene filosofía medieval. La filosofía medieval está subdividida en dos etapas. ¿Cuáles son? La patrística y la escolástica. ¿Y cuál es el tema central? ¿Qué están pensando los medievales? Están pensando teología. Están pensando al Dios cristiano católico. Al Dios cristiano católico. Todavía no existe el cristianismo protestante, solo existe el cristianismo católico. Y luego, en la filosofía moderna, existen tres corrientes filosóficas: racionalismo, empirismo e idealismo. Tres corrientes filosóficas: racionalismo, empirismo e idealismo. Y estos filósofos de la modernidad, ¿qué están pensando? Ellos ya no piensan en el cristianismo católico. De hecho, solo hay uno que es católico. La mayoría son protestantes. Ya aparece la reforma protestante. Entonces, el tema central es epistemología o nociología, es decir, la teoría del conocimiento científico o la teoría del conocimiento del hombre. Eso es el debate del filósofo moderno, desde René Descartes hasta Hegel. Y la filosofía contemporánea tiene múltiples corrientes filosóficas y, por lo tanto, múltiples problemas de reflexión. Esto sería un cuadrito general de la historia de la filosofía, pero también debemos recordar cuál es la transición de la filosofía. La filosofía, ¿de dónde parte? ¿De qué parte? Y esto tiene que ver con la cosmovisión andina. La filosofía parte de los relatos míticos. Eso no hay que olvidar. Antes de la filosofía, ¿qué están? Hesiodo, Homero, todos esos son relatos míticos. Supuestamente, la filosofía occidental, el eurocentrismo, plantea que la filosofía representa la transición de relatos míticos al conocimiento racional, de simples cuentos mágicos de creencias, teogonías, cosmogonías. De esas creencias partimos al conocimiento racional. Supuestamente en eso consiste la filosofía. ¿Sí? Bien, hasta ahí no sé si hay preguntas o dudas. Vuelvo a repetir para terminar esta parte. Filosofía tiene 4 etapas: griega, antigua, medieval, moderna, contemporánea. La primera etapa está subdividida en 2, los preáticos y los áticos. El de los preáticos, el tema central, el cosmos. De los áticos es el hombre, el estudio, la antropología. Y de la filosofía medieval, patrística, escolástica, y el tema central es el Dios cristiano católico. Teología, ahí la filosofía está subordinada a la teología, no hay que olvidar eso. Y la filosofía moderna tiene 3 corrientes: racionalismo, empirismo e idealismo. El tema central, nociología o epistemología, que son unas disciplinas filosóficas que al final voy a hablar. Y filosofía contemporánea tiene muchas corrientes y muchos problemas de reflexión, y sus problemas son actuales y del mundo. La filosofía contemporánea está pensando problemas actuales y problemas del mundo. Ejemplo, el capitalismo, el patriarcado, está pensando los medios de comunicaciones modernas, está pensando instituciones modernas, como la escuela, etc. Y la filosofía parte de relatos míticos.
La filosofía surge en las islas jónicas del Asia Menor, no surge en Grecia, no surge en Atenas, sino en las colonias griegas. Ahora nos vamos aquí, un breve recuerdo, sí, un breve recuerdo, rápido. La filosofía griega o antigua, no hay que olvidarse que son los presocráticos y los áticos. Los presocráticos piensan el cosmos, ahí están los grandes filósofos, desde Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito. Esto hay que recordar, ¿no? A veces Tales de Mileto dice que esta también aclaro. La filosofía trabaja con preguntas. Eso es igual he encontrado eso como una pregunta de examen pasadas, donde dicen, ¿cuál es la herramienta, el instrumento de la filosofía? ¿Con qué instrumento trabaja el filósofo o la ciencia de la filosofía? El instrumento es la pregunta. Trabajamos con preguntas. Los filósofos desde Tales de Mileto hasta el 2022 trabajan con preguntas. Siempre el filósofo se pregunta, ¿qué es el cosmos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la modernidad? ¿Qué es el conocimiento? Etcétera. ¿Qué es el capitalismo? Siempre es pregunta. Ahora, ¿cuál es la primera pregunta de la filosofía? ¿Cuál es el primer problema que se plantea el filósofo? Es el cosmos. ¿Cuál es el arjé? Arjé en griego está escrito, en castellano es ¿cuál es el principio del cosmos? ¿Cuándo y de qué materia prima está construido el cosmos? Esa es la primera pregunta de la filosofía, ¿sí? ¿Quiénes se han planteado esta pregunta? Los preáticos o los presocráticos. Desde Tales de Mileto hasta el filósofo Demócrito, quien habló de átomos. Y luego viene filosofía socrática clásica ática. Ahí tenemos a los tres famosos: Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ya? Eso conocemos, recordamos a los tres grandes famosos. Ahora me voy aquí. La transición. Esto es una pregunta. ¿Quiénes son los primeros profesores de la historia? ¿Quiénes son los primeros maestros que han asumido la enseñanza como una profesión y a la vez cobraban por enseñar? Ellos son, ahí están, ellos se llaman los sofistas. Los sofistas son profesores ambulantes. En el gobierno de Pericles, en ese contexto aparecen los sofistas, no son filósofos, son profesores ambulantes. Enseñan retórica, música, letras, etcétera. Y ellos han hecho la transición de la filosofía preática que piensa en el cosmos a la filosofía ática, clásica o socrática, donde se piensa el hombre. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la transición entre la filosofía preática y la filosofía ática, clásica, socrática? Es los sofistas. Eso es la transición. ¿De dónde Sócrates? ¿Por qué Sócrates piensa en el hombre? Sócrates está pensando en el hombre, ¿no ve? Yo solo sé que no sé nada, eso es una de sus ideas fuerzas. El razonamiento, el conocimiento, la ética, la política, la lógica, eso es el problema del filósofo griego, socrático, platónico y aristotélico. Están pensando a causa de los profesores sofistas. Entonces, aquí hay que tener también en claro, ¿qué filósofos son los primeros maestros de la historia? Son los sofistas. Ahí aparece Protágoras y Georgías, dos grandes. No eran griegos, eran migrantes. Los sofistas no eran griegos. Ahora, aquí también, para la descolonización, porque la 070, la ley 070, uno de sus principios fundamentales, uno de los cucus que debemos trabajar en el aula es la colonización, la colonialidad, ¿no ve? Entonces, la descolonización debemos promover. Y una de las descolonizaciones, ¿cuál es? Que los grandes filósofos, ejemplo, Aristóteles no era griego. No era ateniense. Aristóteles era un migrante. Eso también es como un dato curioso. Aristóteles no era de Atenas. Él era de Éfeso, era de arriba. Era de Estagirita, de Estagira era. Por eso le llaman a Aristóteles el Estagirita.
porque es de un pueblo llamado Estagira, es como decir de Achacachi, algo así. Aristóteles, el gran filósofo, porque entre Sócrates, Platón y Aristóteles, el filósofo científico es Aristóteles. Y él no es ateniense, él es de Estagira, de arriba bien. Bien, ahora ya tenemos ahí filosofía, ahora filosofía medieval. Pero aquí me olvidé decir lo siguiente, una breve aclaración. Miren aquí, por favor. Entre la filosofía griega antigua y la filosofía medieval aparece una filosofía en el medio. Y eso que no se habla mucho. Eso se llama filosofía helenística romana. Después de Aristóteles y hasta que aparezca San Agustín de Hipona, el primer filósofo medieval, en ese transcurso existe filosofía helenística romana. Después de la muerte de Alejandro Magno, aparecen helenísticos romanos. Son filósofos que están pensando en griego y otros están pensando en latín. Por eso se llama helenística romana. Ahí aparecen los escépticos, los dogmáticos, aparecen los estoicos y el cristianismo en ese contexto. Eso por si acaso, helenística romana es la transición, es el puente, es la bisagra entre la filosofía antigua y la filosofía medieval. Ahora ya estoy corriendo, por si acaso, estoy haciendo rápido. Filosofía medieval ya es después de Jesús. La filosofía medieval tiene dos partes, vuelvo a decir, patrística y escolástica. Tiene dos partes, patrística y escolástica. Toda la filosofía medieval se caracteriza por la teología. Dios es el centro de todo, el Dios cristiano católico. Eso también puede ser una trampa, ¿no ve? Porque ahora somos un Estado laico, un Estado laico. Y pueden decir, ¿cuál es el problema central de la filosofía medieval, de los filósofos medievales que eran San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo, San Jerónimo? Todos eran curas y muchos de ellos canonizados. Por eso son San, no son cualquiera, son San Anselmo, etc. Ahora, no es Dios, cuidado, una pregunta tramposa. Dios, ese es Dios. No, ¿cuál Dios? Existen múltiples dioses actualmente. Alá, existe el Brahma, hay muchos dioses. Entonces, el Dios cristiano católico. El Dios cristiano católico. Ahora, ¿qué es la patrística? La patrística es los primeros padres de la iglesia que están inventando el cristianismo católico. La patrística está inventando, literal, está inventando el cristianismo católico. No existe el cristianismo, ni Jesús fue cristiano. Jesús nunca fue cristiano. Jesús es judío y practica el judaísmo. ¿Quiénes son los cristianos? Los seguidores de Jesús. Ellos son los cristianos. Aquí un paréntesis. Hay que diferenciar, estimados colegas, en religión, en la religión cristiana, hay que diferenciar tres cristianismos. Tres cristianismos. El cristianismo primitivo, el cristianismo católico y el cristianismo protestante. Son tres tipos de cristianos después de Cristo hasta el 2022. Cristo nunca fue cristiano. Jesucristo es judío y practica el judaísmo, cree en el Antiguo Testamento, porque no existe el Nuevo Testamento para el tiempo de Jesús. Ahora, ¿quiénes son los primeros cristianos? El cristianismo primitivo. Esos cristianos son los seguidores de Jesús, Pablo de Tarso, Pedro, Pablo de Tarso, y las mujeres hasta el año 313. Emperador Constantino se convierte al cristianismo. Hasta ahí es cristianismo primitivo, estos cristianos perseguidos por los romanos, como una religión pagana. Luego del año 313, siglo IV, el cristianismo es aceptado por el Imperio Romano hasta la actualidad, ¿no? El Imperio Romano va a promover el cristianismo católico. Y desde el siglo, en filosofía, ahora miren por favor, desde el siglo V empieza el cristianismo católico. Los filósofos curas están inventando, están fundamentando el cristianismo católico hasta el siglo VIII, hasta el siglo VIII.
Y del siglo IX al siglo XIV aparece la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Ya existen escuelas corrientes, ya existen los dominicos, los franciscanos. En la escolástica aparecen las primeras universidades del mundo, Oxford y París. Ya patrística, primeros padres de la iglesia que están inventando el cristianismo, la escolástica, escuelas y corrientes de la filosofía, ya existen escuelas, corrientes y universidades. Filósofos más importantes de la patrística, San Agustín de Hipona, de la escolástica, Santo Tomás de Aquino. Ahora, San Agustín, ¿en qué está pensando? ¿En qué filósofo se está inspirando para hablar de Dios? Se está inspirando en Platón. Y Santo Tomás se está inspirando en el griego Aristóteles. Es decir, el cristianismo católico está fundamentado en el filósofo Platón y en el filósofo Aristóteles. Esto es filosofía medieval. Vuelvo a decir, la filosofía medieval es el tema central del cristianismo católico protestante, patrística y escolástica, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, San Agustín inspirado en Platón y Santo Tomás inspirado en Aristóteles. ¿Listo? Aquí ya tengo filosofía medieval. Ahora nos vamos a la filosofía moderna. Filosofía moderna en la Edad Moderna, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, 400 años de acontecimiento histórico, y en este contexto aparece tres corrientes filosóficas. ¿Cuáles son? El racionalismo, luego aparece el empirismo, luego aparece el idealismo. Son tres corrientes filosóficas de la modernidad, filosofía moderna. Ahora, aquí sí hay que trabajar porque no te olvides que la 070 tiene que trabajar el colonialismo, el eurocentrismo, el antropocentrismo que el hombre ha cosificado a la naturaleza, ¿no ve? Entonces, la 070 contra eso va. Entonces, ¿quiénes son los filósofos de la modernidad? Los que han fundamentado el eurocentrismo, los que han fundamentado la cosificación de la madre tierra, son estos filósofos, el racionalismo, el empirismo y el idealismo. ¿Quiénes son los filósofos racionalistas? Miren, ahí está, René Descartes, Baruch de Spinoza y Leibniz. Aquí tienes al señor René Descartes, Baruch de Spinoza y Leibniz. Estos tres son racionalistas. El fundador del racionalismo es René Descartes. Y del empirismo, toditos son ingleses, son británicos. ¿Quiénes son ellos? Bacon, Locke, Berkeley y Hume. Ahí están los filósofos. Berkeley, John Locke, David Hume. Ahí están. Primero es Bacon, luego es Berkeley, luego es John Locke, luego es Berkeley y David Hume. Los cuatro. Ellos son empiristas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el racionalismo y el empirismo? El tema central es nociología y epistemología. Nociología, ¿cómo el hombre conoce? Eso es el debate del filósofo moderno. ¿Cómo surge el conocimiento en el hombre? ¿Y cómo se hace conocimiento científico? Es decir, epistemología. Eso es el tema central de la filosofía moderna. ¿Cuál es el debate? El racionalismo dice que el conocimiento se inicia, se activa en la razón. Basta la razón para conocer. La razón es el inicio, la razón es el punto donde se gatilla, donde inicia el conocimiento. Y el empirismo dice, no, Haniwa, no es así. El conocimiento empieza en la experiencia. En la experiencia inicia. Eso es el debate. El conocimiento surge en la razón versus el conocimiento surge en la experiencia. Miren, ejemplo. Voy a decir 2 más 2, 4. El triángulo tiene 3 lados. Mira, la razón ha resuelto por su cuenta. No necesito de la experiencia. Pero el empirismo dice, ¿quién de nosotros, cuál ser humano, cuál homo sapiens ha nacido con conocimiento? No, la mente es papel en blanco, tabula rasa, dice en latín. No tiene nada el cerebro. Todos los conceptos, ideas que tiene el cerebro es producto de la experiencia. Por eso dicen los empiristas, el conocimiento inicia en la experiencia.
Y el racionalismo, no, el conocimiento empieza en la razón. Ese es el debate de 200 años entre el siglo XVI y XVII. Y al final aparecen el idealismo alemán. Y ahí aparecen dos filósofos, Kant y Hegel. Estos son los grandes filósofos. Ustedes, profesores de cosmovisión, sin duda deben leer ustedes con los estudiantes a Hegel, a René Descartes. Ellos son los más conocidos en filosofía. ¿Por qué es tan importante estos dos? No, pero antes, de este debate del racionalismo y el empirismo, el idealismo alemán es la superación, la síntesis, como diría Hegel. El racionalismo, Hegel, ¿qué dice? Kant, perdón. Immanuel Kant dice que el conocimiento es por ambos. El conocimiento solo es posible con la experiencia y la razón. Los dos hacen posible el conocimiento. Solita la razón no es posible. Solita y la experiencia no es posible. Ambos tienen que hacer un conocimiento científico. Si no, no sería ciencia. Ejemplo, miren, la idea de Dios. La idea de Dios solo es racional, metafísico. Por lo tanto, no es un conocimiento científico, porque no viene de la experiencia. Pero si tengo yo una experiencia tengo, mira, frío me está haciendo. Tengo la experiencia de frío, al lado, pero no tengo el concepto frío. La razón no ha codificado el frío, por lo tanto sería achichiu al lado nomás. Sería una experiencia vacía. ¿No ve? Dice, Kant dice, el conocimiento es posible por la razón y la experiencia. Esto, ojo, repito aquí, la modernidad está debatiendo el conocimiento. ¿Dónde surge el conocimiento? ¿Cómo es posible el conocimiento científico? El racionalismo dice, la razón es el conocimiento. Ahí surge el empirismo en la experiencia. Y el idealismo dice, por ambos, la fusión de la razón y la experiencia. Ahora, de estos, ¿cuál es clave? ¿Cuál hay que ver? Yo, por ejemplo, en mi colegio manejo la editorial Quipus, pero también el ministerio nos da los libros, ¿no? Pero la editorial Quipus está nomás, está adecuado a la 070. Está adecuado. Entonces, en la editorial Quipus sale siempre René Descartes y Hegel. También aparece Spinoza. Aquí voy a hablar de los tres filósofos. René Descartes es el primer filósofo de la modernidad. Eso es clave. ¿Quién es el primer filósofo de la modernidad? ¿Quién ha iniciado la filosofía moderna? René Descartes. ¿Y quién es el último filósofo de la modernidad? ¿Quién ha sintetizado toda la filosofía moderna? Es Hegel. Hegel sería el último filósofo. Primero es René Descartes y el último es Hegel. Y no hay que olvidarse ideas fuerzas, breves, rápidas. De René Descartes la idea fuerza es cogito ergo sum, que en castellano quiere decir pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Ahora, puede haber una pregunta tramposa. ¿Por qué la fórmula o la idea fuerza cartesiana, pienso, luego existo, tiene consecuencias fatales para la Pachamama, para la humanidad? Puede haber una pregunta. Porque ese pienso, luego existo, es uno de los planteamientos de la filosofía moderna que tiene mucha consecuencia hasta el 2021. Por culpa de esa idea fuerza, cogito ergo sum, pienso luego existo, el planeta se está muriendo. Nos estamos suicidando como raza humana. ¿Por qué? Descartes dice, pienso, luego existo. ¿No ve? Ustedes seguro han visto la duda metódica. Voy a dudar del mundo exterior, voy a dudar de que 2 más 2 es 4, voy a dudar de mis 5 sentidos, así dudan, ¿ve? Y al final, la última duda es indudable. ¿Cuál es la última duda indudable? De mi existencia. No puedo dudar de mi existencia. ¿Por qué no puedo dudar? Porque al dudar, compruebo, afirmo mi existencia. Voy a dudar, miren, existo, no existo, existo, no existo. Si estoy dudando, es porque estoy existiendo. Por eso dice Descartes, pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Ahora, ¿qué consecuencia fatal trae eso? Pienso, luego existo. Pregunto, ¿quiénes existen? Solo los que piensan. ¿Quién es el que piensa?
el sujeto racional. ¿Y quién no piensa? Todo aquel que no es racional. Por lo tanto, la Pachamama, desde una hormiga, todas las montañas, el cosmos, no piensa. Es un simple objeto. Es más, deja extensa, dice en latín Descartes. Ahí está la maldad. El único que piensa es el sujeto racional. Todo aquel que no piensa es objeto, que hay que apropiarse. En la duda metódica dice eso Descartes. Hay que apropiarse de la naturaleza, porque no piensan, son simples cosas que el sujeto pensante tiene que sacar provecho. Esa es la maldad de Descartes. Por eso es el primer filósofo moderno, por haber puesto a la razón como centro, por haber planteado el antropocentrismo. Aquí dos preguntas más para el examen que son generales, muy generales, claves, pero ¿cuáles son las dos grandes consecuencias de la filosofía moderna para el mundo, para el planeta, para la humanidad? Porque la época medieval solo es Dios, ese problema es para ellos, y a nosotros nos han vuelto cristianos a la fuerza, ya, pero el mundo no es cristiano. No es cristiano, ¿no ves? Solo es Europa y América Latina es cristiano y algunas partes de otros continentes. Pero las dos grandes consecuencias de la modernidad es, uno, es el antropocentrismo. El hombre es el centro de todo. ¿Culpa de qué? De René Descartes. A partir de René Descartes, el hombre se pone como centro. ¿Por qué se dice? Pienso, luego existo. El único que existe es el que piensa, el que conoce, el que razona. Por lo tanto, el hombre es el centro. Eso es antropocentrismo. Desde el siglo XVI hasta el 2022 vivimos en un antropocentrismo. En el mundo, el hombre es el centro. Todo aquel que no piensa es cosa. Segunda consecuencia de la modernidad es el eurocentrismo. Eurocentrismo. Porque en el 1492, conquista de América, desde ahí Europa se constituye en el centro del mundo, en lo cultural, en lo político, hasta en lo deportivo, en todo. Hasta ahora, Europa es el centro. Ellos dicen cuál es la civilización, el horizonte de vida, ¿no ve? Entonces, vuelvo a reiterar, ¿cuáles son las dos grandes consecuencias de la filosofía occidental o de la filosofía moderna? Es el eurocentrismo y el antropocentrismo. A partir de René Descartes. Y toda la filosofía está fundamentando eso hasta ahora. Bien, hasta ahí. Y filosofía contemporánea. Solo voy a decir algunas cosas generales. La filosofía contemporánea inicia con Hegel, el filósofo alemán idealista, y la filosofía contemporánea surge a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX. ¿Quiénes son las primeras corrientes contemporáneas? Esto es clave y justo también contra esto está la 070, es el positivismo. El positivismo de Augusto Comte y de Charles Darwin. Luego está el neocantiano, esto pero no es muy conocido, el marxismo y el vitalismo o el irracionalismo. Marx y Engels, ¿no? Estos son las corrientes contemporáneas. La más, a lo que hay que estar bien al tanto es con el positivismo. Con el positivismo, porque no hay que olvidarse, estimados profesores, que en Bolivia, en nuestra patria, desde la fundación de la República hasta el 2022, ha existido 4 reformas educativas. La primera reforma educativa, en 1905, con el gobierno liberal. Luego es la reforma educativa de 1955, con el gobierno nacionalista, la reforma nacionalista. Luego viene la reforma neoliberal, en 1994, con Gonzalo Sánchez de Lozada. Y la última sería la Elizardo Pérez Avelino Siñani, ¿no ve? Avelino Siñani y Elizardo Pérez, la 070. Esa sería el 2010. Hay 4 reformas educativas. Ahora, de estas 4 reformas educativas, la primera reforma educativa está realizada bajo la visión del positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que promueve
el conocimiento de la ciencia. El conocimiento de la ciencia que tiene que ser experimental, comprobable, que tiene que transformar la realidad. Ese prejuicio entra. Hasta hoy en día. Hasta los brasileros se han puesto en su bandera positivismo. Entonces, hay que tener muy en claro, el positivismo es una corriente filosófica contemporánea. Aparece en 1850. Y nosotros hemos sido fundados en 1825. Por lo tanto, para la época del gobierno liberal, José Manuel Pando para José Manuel Pando, y para la época del estaño, Patiño Jochitl Aramayo, en Bolivia está de moda el discurso positivista. En América Latina, en el mundo, el positivismo está de moda. Hay que tener bien en claro, el positivismo es una filosofía contemporánea que pregona, que promueve el conocimiento técnico-científico. Eso es. En lugar, el positivismo quería superar a la filosofía. En vez de filosofía, el positivismo ha inventado una nueva ciencia que se llama sociología. La sociología surge como una opción frente a la filosofía, porque la filosofía es especulación, es metafísica. Queremos una ciencia exacta. Eso promueve el positivismo. Y frente al positivismo, contra el positivismo, aparece el vitalismo, el irracionalismo. Y ustedes deben conocer a este gran filósofo, Nietzsche. Pero ya, Nietzsche ya estaría dentro de la posmodernidad, de la modernidad, ya sería eurocentrismo para los años 70. No voy a hablar de eso ya. Hasta ahí, estimados profesores, he hecho un breve repaso de la filosofía occidental. ¿Cuáles son? Griega antigua, no hay que olvidarse, preáticos, el cosmos, y áticas, clásicos, socráticos, el hombre. La transición, los sofistas, los profesores ambulantes. Luego viene filosofía medieval, patrística, los primeros padres de la iglesia. El filósofo San Agustín está fundamentando el cristianismo católico. La patrística es corrientes, escuelas, universidades en Europa, y aquí lo que se fundamenta es si a Dios hay que conocer con la razón o con la fe. Los escolásticos hacen aparecer la razón. Y aparece el filósofo Aristóteles. La filosofía medieval está fundamentado en Aristóteles, en Platón y en Aristóteles. Filosofía moderna, racionalismo, empirismo, idealismo, desde René Descartes hasta Hegel. El debate es si el conocimiento surge en la razón o en la experiencia. El conocimiento surge en la razón y experiencia. Primero es en la experiencia y luego la razón codifica la experiencia. Y esta relación hace posible la construcción de conceptos científicos. Si no, no es concepto científico, sería teología, metafísica. Y las dos grandes consecuencias de la modernidad es el antropocentrismo y es el eurocentrismo. Europa es el centro de todo, el hombre es el centro, se sobrepone sobre la naturaleza. Y filosofía contemporánea es positivismo, marxismo, vitalismo. El positivismo es la ciencia que empieza, la corriente filosófica que promueve, justifica, argumenta el conocimiento técnico-científico hasta el 2022. Ahorita todas las universidades son positivistas. ¿Por qué son positivistas? Porque promueven conocimientos supuestamente exactos, conocimientos que pueden ser medibles, cuantificables, que pueden transformar la realidad. Eso es el positivismo. Jalaya la ciencia y abajo la filosofía. Y en lugar de la filosofía, la sociología. Y ustedes ya saben del marxismo. No voy a hablar del marxismo, lucha de clases, etcétera, el materialismo histórico. Ahora me voy último. Disciplinas filosóficas. Hay varias disciplinas, pero solo voy a hablar de las más conocidas. De las más conocidas. ¿Cuáles son? El filósofo, ¿qué disciplinas está pensando? Disciplinas filosóficas, las más conocidas serían estas. No, esta no es. Esta es la más conocida. La ontología versus la metafísica.
ontología y metafísica. Son una de las disciplinas de la filosofía más antiguas y más trabajadas hasta ahora, desde los primeros filósofos. Pero el que ha planteado esto como disciplina es Aristóteles. Él es el genio, el científico, estagirita, que no era ateniense. Entonces, ¿qué es la ontología? La ontología es el estudio del ser, el estudio del ser. Y la metafísica es el estudio de lo trascendente, el estudio de los principios, de los fundamentos. Ahora, esto es abstracto, ¿no? Porque puede haber preguntas que sean de desarrollo. Ejemplo, pueden decir, ¿qué disciplina de la filosofía estudia los fundamentos de la realidad, los principios del cosmos? Eso es metafísica. La metafísica estudia principios, fundamentos de la realidad. Ejemplo, cuando el filósofo dice que el principio de todo es Dios, ya está haciendo metafísica. Cuando tú dices el principio de todo es Pachamama, ya está haciendo metafísica. O cuando dices el principio de todo es el átomo, ya estás en el ámbito metafísico. ¿Por qué? Porque estás intentando explicar la totalidad. Pretender explicar la totalidad es metafísica. Por esa razón, todo lo que tiene que ver con relatos míticos, con creencias, con las espiritualidades, con la religiosidad, está en el ámbito de la metafísica. Porque habla del todo. Del todo habla. Eso es metafísica. Por lo tanto, habla la Pachamama estaría dentro de la metafísica. El dios Huiracocha, dentro de la metafísica. Y dejar de presentar, no, sigo presentando, ya. Metafísica. Y en cambio, la ontología es el estudio del ser, de lo que es, sí, de lo que es. ¿Qué es el ser boliviano? Ese es un estudio ontológico. Ser boliviano es haber nacido en la patria, tener la conciencia histórica desde la prehispánica. Eso es ser boliviano. Puedo explicar. Eso es ontológico. Eso es ontológico. ¿Ya? En términos más sencillos, la metafísica es la abstracción y la ontología sería la concreción. ¿Ya? Me voy ahora con otro. Nociología y epistemología, que he hablado más adelante. Este es famoso, ¿no? La epistemología es muy famosa. Epistemología quiere decir el conocimiento científico o teoría del conocimiento científico. Y nociología es la teoría del conocimiento del hombre, cómo el hombre conoce, por la razón o por la experiencia, por la intuición, ya hay debates, pero cómo el hombre conoce, en general, desde un indigente hasta el nerd. En cambio, la epistemología es cómo el hombre nerd, la ciencia, los científicos, cómo conocen, cómo construyen su lógica, cómo construyen sus principios, cómo construyen sus axiomas, etc. Eso es epistemología. Y otra de las ciencias, y esto es clave, y otra de las ciencias que es transversal a lo largo de la historia, de las disciplinas de la filosofía, es la ética. La ética es clave, porque la ética es el estudio de los valores. Y los valores regulan el comportamiento humano. Si no hubiera valores, sería la ley de la selva. Cada quien se impone, no existiría civilización ni raza humana. En el planeta existen civilizaciones porque se han regulado el comportamiento humano. ¿Y cómo se ha regulado? A través de la ética. Y la ética es una reflexión del filósofo. Aristóteles es el primer filósofo de la ética con su libro Ética a Nicómaco. ¿Sí? Esto quiero hablar de los 5 disciplinas de forma general, porque hay muchas, la lógica, el estudio del pensamiento, de la estructura del pensamiento, filosofía del lenguaje, filosofía de la historia, la antropología filosófica, el estudio del hombre, el sentido de la vida, el sentido de la existencia del hombre, etc. No voy a hablar de eso, solo quiero hablar de las más conocidas, antiguas y clásicas disciplinas. Bien,
Hasta aquí, estimados colegas, si alguien tiene una pregunta sobre filosofía occidental europea. Bien, ahora nos vamos a la filosofía boliviana. Voy a hablar de filosofía boliviana. Aquí he puesto, entre comillas he puesto, filosofía en sentido estricto no existe. Filosofía en sentido estricto no existe. Lo que existe es pensamiento boliviano. Eso se dice, pensamiento boliviano. Entonces, en Bolivia, así filósofos, no puedo decir, mira, los pensadores bolivianos son literatos, historiadores, abogados, periodistas o son políticos. Así como Sócrates, como Hegel, no hay con esa formación en filosofía, sino que son de otras áreas, pero han pensado sobre Bolivia. Por eso se llama pensamiento filosófico boliviano. No existe filosofía boliviana, pensamiento filosófico boliviano en sentido estricto. Ahora entramos. Para entender el pensamiento de Bolivia, debemos entender la historia de Bolivia. Y hay que entender que en Bolivia ha existido tipos de gobiernos, regímenes de gobiernos con ideologías. Miren aquí tengo yo, esta roja sería el gobierno liberal, esto es el gobierno liberal, donde está el positivismo puro. En este contexto aparecen pensadores racistas contra los pueblos indígenas, contra los indios. Y después de la guerra del Chaco, aparecen gobiernos nacionalistas y aparecen discursos políticos, discursos ideológicos de izquierda, el PIR, el PC, el POR y el MNR. Esto sería un tránsito, todo esto, miren, desde la guerra del Chaco hasta la dictadura militar de René Barrientos, hasta ahí existe un pensamiento nacionalista, marxista, leninista. Eso es el pensamiento. Indigenista también. Y luego, después de las dictaduras militares, aparecen lo más novedoso. Aparecen los indianistas y los cataristas. Ahí aparece Fausto Reynaga con la Revolución India. Vuelvo a repetir aquí. En Bolivia hay que entender que la historia boliviana, el pensamiento boliviano, a mi juicio, según mi formación, tendría 3 etapas. La primera, más aquí adelante, ¿no? Desde Simón Bolívar hasta la guerra federal, no hay, ¿no? Existen gobiernos caudillos que gobiernan a pistolazos como Tataverso y Melgarejo, pero después de la guerra federal aparece el pensamiento positivista, progreso y civilización. Y luego de la guerra del Chaco aparecen pensamientos de izquierda, marxistas, leninistas, nacionalistas e indigenistas, hasta que aparece la dictadura militar. Después de la dictadura militar es silenciado hasta García Mesa, pero en el contexto de las dictaduras aparecen movimientos indianistas y cataristas, Genaro Flores, Constantino Lima, etc. Entonces vamos a ahora ver un poquito más detallado. En Bolivia, filósofos bolivianos del siglo XX, ¿cuáles serían? A ver, aquí tengo, si uno entra a historia, a filosofía boliviana, Wikipedia, a YouTube, te va a aparecer este señor. Él sería el primer filósofo boliviano, Guillermo Francovich. Él sería el primer filósofo. Él es el primero que ha sistematizado qué pensamientos existen en Bolivia. Miren, ahí dice él, son corrientes marxistas,
nacionalistas e indigenistas. Él sería el primer filósofo boliviano en sentido como profesión, como filósofo. Y luego, ¿quién ha fundado filosofía en nuestro país? ¿Quién es el fundador de la carrera de filosofía en Bolivia? Sería este señor, que se llama Roberto Prudencio. Este señor es el que ha fundado la carrera de filosofía y letras en la UNSA, por primera vez en la historia de nuestra patria. Bien, vuelvo a decir aquí, el primer filósofo reconocido como profesión sería Guillermo Frankovich, y el primero que ha fundado la carrera de filosofía sería Roberto Prudencio. Ahora nos vamos a los pensamientos. Intelectuales liberales. No te olvides, estoy en el contexto del gobierno liberal de José Manuel Pando y de Ismael Montes, dos presidentes. El liberalismo ha gobernado 20 años, ¿no ve? Desde 1900 hasta 1920 han gobernado, hasta que aparece, aquí me olvidé, los republicanos, hasta que aparecen los de Daniel Salamanca y el otro, Daniel Salamanca, que nos lleva a la guerra del Chaco. Hasta ahí existen gobiernos liberales. En ese contexto de 20 años, ¿qué pensadores existen en nuestro país? Existen los pensadores racistas. ¿Cuáles son? Ahí está, Gabriel René Moreno, luego aparece Alcides Arguedas. Ellos son racistas. Frente a ellos aparece Franz Tamayo. Ellos serían los tres pensadores más reconocidos de ese tiempo, del gobierno liberal, desde 1920 hasta 1900, no, desde 1900 hasta 1920, entre el gobierno de José Manuel Pando y Ismael Montes. ¿Qué dice Gabriel René Moreno? Era un cruceño. Gabriel René Moreno está planteando el positivismo y el darwinismo, es decir, que viva el conocimiento científico. Progreso, civilización, eso es el discurso, la idea principal de estos. También de Alcides Arguedas. Los dos son pensadores racistas en el contexto del gobierno liberal. No te olvides, los libros más famosos son La raza de bronce y El pueblo enfermo de Alcides Arguedas. Los dos son darwinistas, son positivistas. Y aparece este señor que se llama Franz Tamayo. Él, su libro famoso, no es libro, ¿no? Eso también hay que recordar, La creación de la pedagogía nacional. Él ha sacado artículos, ensayos ha sacado sobre la educación boliviana. ¿Por qué él ha escrito esos ensayos? No hay que olvidarse, profesores, estimados colegas, que en el gobierno de los liberales aparece la primera reforma educativa, en 1904, la primera reforma educativa, que está hecho por los liberales, José Manuel Pando. ¿Y qué han hecho ellos? Lo que han hecho es imponer el positivismo. Nos han traído discursos, ideologías europeas y nos han impuesto. Frente a eso, Franz Tamayo está escribiendo cómo se debe educar al boliviano. Y escribe ensayos, artículos en el periódico. Y esos ensayos luego se vuelven libro, y eso se llama La creación de la pedagogía nacional, que esto se lee en la normal y también en las universidades de carreras como ciencias de la educación. Ahora, en este contexto de pensamiento racista, ¿cómo se comprende la sociedad? Miren, la estructura social está racializada, es racista. Blancos versus los indios. Está naturalizado la racialización de nuestra sociedad hasta el año 1952. Es normal que los aymaras y quechuas y guaraníes son indios. Indios no están reconocidos en el Estado, no están reconocidos como ciudadanos. Pero hay que tener aquí un comentario con la ley 070, porque va a entrar también eso posiblemente en el examen. Seguro que debe haber otro módulo para hablar de las reformas educativas. En la reforma de 1994, no, en 1904, la primera reforma educativa es la reforma liberal del año 1904. En esa reforma
en esa reforma, ¿qué se ha planteado en la educación? Han planteado educación universal, han planteado educación a colegios ambulantes para los indios. Estos darwinistas positivistas, ¿qué querían hacer en la educación? Por un lado, querían exterminar al indio, como planteaba Alcides Arguedas. Hay que eliminar a los indios. Por otro lado, había el discurso de que hay que civilizar a los indios. Y por esa razón han creado escuelas ambulantes en el área rural. No ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque el indio tenía reticencias, porque le habían traicionado a Zárate Vilca. Más antes, García, ¿qué se llama esto? Melgarejo les ha sacado de sus tierras, con la ley ex vinculación, ¿no ve? Entonces el indio está reticente. Ojo, aquí hay que aclarar que con la reforma 070, con la reforma de 1904, ¿qué se pretende hacer con los indios? Se pretende civilizarlos. Hay que civilizar a estos salvajes que se han rayado en Mohosa, en la guerra federal, con Zárate Vilca. ¿Sí? Ahora, en este transcurso de los liberales, hasta que aparece la normal de Warisata el año 1931, en ese transcurso aparecen escuelas clandestinas, ¿no ve? Y ahí hay que ver a Santos Marcatola, hay que ver a Faustino Yanqui y también a Eduardo Leandro Nina, que han promovido escuelas clandestinas en el área rural. Y hasta el mismo Avelino, desde 1917, tenía escuelas clandestinas. Y luego van a crear recién Warisata en 1931. En este contexto de pensadores racistas, ¿qué está pensando el Estado? Está pensando civilizar al indio o exterminar al indio. ¿Y los indios qué están haciendo? Los indios están viendo que la educación es una estrategia de lucha en defensa de sus tierras comunitarias, frente a la ley de la exvinculación de Melgarejo, que les ha sacado, como ovejas nos han sacado de nuestras tierras, y luego se han vuelto haciendas, y los indios se han vuelto pongos, ¿no ves? Eso hay que tener bien en claro. Luego viene ya la guerra del Chaco. La guerra del Chaco, después de la guerra del Chaco, surgen partidos, discursos, pensadores de izquierda. ¿Cuáles son los más conocidos? Ahí está Tristán Maró, luego está Lora, Guillermo Lora, y al final tenemos a Sergio Almaraz. A los más conocidos estoy poniendo, ¿ya? A los más conocidos. Ahí tienes a Tristán Maró, a Guillermo Lora y a Sergio Almaraz. Los tres son pensadores de izquierda, pensadores de izquierda. Guillermo Lora, por ejemplo, es uno de los fundadores del POR, luego va a ser asumido por Guillermo Lora. Ahora, en Bolivia, ¿cómo surge el marxismo? ¿De dónde ha entrado el marxismo? El marxismo es promovido por el peruano Carlos Mariátegui. Carlos Mariátegui sería el primer marxista latinoamericano. Aquí también hay que comentar lo siguiente. A Carlos Marx ya está de moda, porque estamos ahorita en el siglo XX, Marx es del siglo XIX. Marx es usado, es asumido en Bolivia como... Conocemos a Marx no de forma directa, sino que a través de manuales, de libros. Y también, miren, a ver, estos marxistas, ¿cómo comprenden, especialmente el PIR, el Partido Izquierda Revolucionario, cómo comprende a la sociedad boliviana? Comprenden como burguesía y proletariado. En cambio, los positivistas, los darwinistas, comprenden racializado, indios y blancos. Blancos civilizados, indios bárbaros incivilizados. En cambio, los marxistas comprenden lucha de clases, burguesía y proletariado,
¿Acaso existe en nuestro país proletariado? ¿Acaso existe burguesía? Hasta 1952, lo que existe son oligarquías minero-feudal. No existe burguesía, no existe proletariado. Entonces, estos marxistas no han pensado desde nuestra realidad. Carlos Mariátegui es el primer latinoamericano que piensa desde la filosofía de Marx la realidad latinoamericana. Piensa el problema de los indígenas. Y según Mariátegui, el problema de los indios, de los indígenas, es la tierra. Hay que dar la tierra a los indígenas. Eso es una de las tesis de Carlos Mariátegui. Entonces, el marxismo en Bolivia está inspirado en Mariátegui. Y en el contexto de estos pensadores del marxismo, no te olvides, el PIR, el POR, el PC, están pensando en esa lucha de clases, burguesía y proletariado. No existe. Están en una abstracción. Luego vienen otros pensadores. Ya estamos con el nacionalismo, gobiernos nacionalistas. ¿Quiénes son? Carlos Montenegro, luego viene Céspedes, el Chueco Céspedes, y al final aparece René Zabaleta Mercado. Ellos serían los pensadores nacionalistas, pero más especial Carlos Montenegro y el Chueco Céspedes, Augusto Céspedes. Miren, ahí está Carlos Montenegro y Augusto Céspedes, el Chueco Céspedes. Ahora, de estos, ojo, también posibles exámenes, preguntas de examen. ¿Cuál es el libro más famoso? Carlos Montenegro ha publicado Nacionalismo y Coloniaje. Y este que se llama el Céspedes, el libro más famoso es El mestizo como sujeto moderno, y René Zabaleta tiene varios libros, ¿no? René Zabaleta Mercado tiene varios libros, pero los libros más conocidos son La formación de la conciencia nacional, La Nacional Popular en Bolivia, son los más conocidos. Estos pensadores, en especial Carlos Montenegro, es el ideólogo del movimiento nacionalista revolucionario. Para el pensamiento nacionalista, ojo, el nacionalista ya no es marxista, ¿no ve? El marxista de la Guerra del Chaco, el PIR, el POR, el PC, está pensando bajo el antagonismo, lucha de clases, burguesía y proletariado. Para el nacionalismo ya no. La estructura social, el problema social no es burguesías y proletariado, sino las clases nacionales versus las clases antinacionales. ¿Quiénes son los nacionales? Las clases medias, los mineros, los campesinos. Ellos son las clases nacionales. ¿Versus quiénes? ¿Quiénes son los cucos, los enemigos? Los antinacionales, la oligarquía minero-feudal, que han gobernado desde 1920, que han gobernado desde a inicios, ¿no? Desde los gobiernos me olvidé aquí el término, pero desde Melgarejo, son oligarcas, grupos de amigos, familias que gobernaban la patria en interés de ellos. Eso es oligarquía. Ahora, ellos que dicen, no, los nacionales frente a los antinacionales. Y el sujeto revolucionario es la clase obrera. Los obreros son los sujetos nacionales. Y en este contexto, hay que volver a decir, aparece otra reforma educativa, la segunda reforma educativa. Y esa reforma educativa es de 1955. ¿Quién ha realizado el MNR, el mono, el Víctor Paz Estenssoro? ¿Y cuál era el proyecto de esta reforma educativa? ¿Qué buscaban con esta reforma educativa? Buscaban la identidad nacional, el sujeto nacional. ¿Quién es ese? La mestización. Y eso implica enajenación o alienación de los pueblos indígenas. ¿Sí? Aquí ya tenemos a los intelectuales nacionalistas, donde están planteando construir la identidad nacional, lo nacional, el sentimiento nacional. ¿A partir de qué? De la mestización. El sujeto es el mestizo. Y luego viene, por último,
ya estamos en el año 1970, ya está la dictadura militar, desde García Meza, desde René Barrientos, ya estamos en el contexto de las dictaduras de Banzer y luego de García Meza. Ahí aparece el gran famoso pensador, el más original, que sería Fausto Reinaga. Fausto Reinaga. Y aquí un poquito voy a ampliar, ¿ya? Fausto Reinaga tiene sus libros famosos, 3 libros famosos tiene Reinaga. La Revolución India, luego la Tesis India y el Amáutico. Y a la vez hay que pensar a Reinaga, también hay que pensar que su pensamiento de Reinaga también se divide en 3 partes. Primero, Reinaga es nacionalista marxista. Ojo aquí, no te olvides, recordando un poco la historia, ¿no ve? El primer congreso indígena se ha realizado con el gobierno de Gualberto Villarroel, el 2 de agosto. Por eso se llama el Día del Indio. Y en ese congreso está Fausto Reinaga. Para ese congreso, Fausto Reinaga está preparando, ¿sí? Para el congreso, las tesis. Entonces, Reinaga, para ese tiempo, él es del PIR, es marxista. La primera etapa de Fausto Reinaga es marxista y algo de nacionalista, pero luego va a ser enemigo al nacionalismo. Y después viene un Reinaga indianista. En esa etapa de la indianista está planteando los libros La Revolución India, La Tesis India y El Manifiesto Indio. Son 3 libros que Reinaga publica en su etapa indianista. Y la última etapa tiene varios libros, pero el libro más famoso es El Amáutico. Ya está pensando de forma global. Vuelvo a repetir, Fausto Reinaga, su pensamiento se divide en 3. Es marxista, primero es un marxista, luego es indianista, luego es amáutico. En la marxista está pensando en términos de indígena a los aymaras y quechuas. Cuando ya es indianista, reniega contra lo indígena. Ahora él plantea al indio como sujeto político. Y en la amáutica, reniega contra el indio. En la amáutica, ¿de qué está pensando? Está pensando sobre la crisis climática. Es una crítica al capitalismo, a la globalización. Sería un Reinaga visionario para la escuela de Frankfurt. ¿Sí? Esas son las 3 etapas de pensamiento de Fausto Reinaga. Ahora, para Reinaga, el problema central, ojo, esto es una tesis muy buena, para Reinaga, los pensadores marxistas y nacionalistas no han leído la realidad nacional, no han comprendido la realidad nacional. Para los marxistas, el problema social, político es burguesía y proletariado. Para el nacionalismo es clases nacionales versus la oligarquía. Y Reinaga dice, no, el problema no es eso. ¿El problema qué es? Es racial. Por eso él va a poner la tesis de las 2 Bolivias, la Bolivia india y la Bolivia blanco-mestiza. Es una estructura social racializada. Eso es el problema central. El problema central, por eso Reinaga dice en su texto, en la Revolución India, el problema central de Bolivia no es el problema tierra, como dicen los nacionalistas. Al indio se le ha devuelto la tierra en 1953 con la reforma agraria. Y ya está él publicando el libro en 1970. Y dice él,
En estos más de 15 años, el indio tiene su tierra. ¿Ahora el indio es libre? No, el indio no es libre. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es el poder político. El indio tiene que tomar el poder político. Y para eso, Reinaga funda el PIB, el Partido Indio de Bolivia. Este sería el primer partido indianista, el PIB, el Partido Indio de Bolivia, que no ha tenido repercusión. Dice que Reinaga era un tirano, era muy egocéntrico y no dejaba otros líderes, pero en este partido político estaban líderes, futuros líderes indianistas y cataristas. Del Partido Indio de Bolivia se desprenden movimientos indianistas y movimientos cataristas. Ojo, aquí vuelvo a explicar, ¿de dónde sale el movimiento indianista y catarista? Surgen en el contexto de las dictaduras militares, en ese contexto. Ojo, no te olvides, la Central Obrera Boliviana estaba arrinconada. ¿Quiénes han peleado contra la dictadura? Uno de los que ha peleado es Genaro Flores, el sindicalismo de los campesinos. Entonces, ahora, el movimiento indianista es político y el movimiento catarista es sindical, es sindicalista. ¿Quiénes son los más representativos del movimiento indianista? Ahí está Luciano Tapia, Constantino Lima, Felipe Quispe el Malco. Estos serían los grandes representantes del movimiento indianista de nuestra patria. Desde Luciano Tapia y Constantino Lima han sido diputados. Felipe Quispe igual ha sido diputado y renunció a su candidato, renunció a su curul. Y de los movimientos cataristas, los más conocidos serían Genaro Flores, que ha sido gran dirigente, y de la CETSUTCB. Luego viene este señor que ha sido vicepresidente de GONI, Víctor Hugo Cárdenas. Luego viene este otro señor aliado de Banzer, del ADN, Untoja, Fernando Untoja. Y el último intelectual, filósofo, socióloga catarista, la Silvia Rivera Cusicanqui. Hasta aquí sería el pensamiento boliviano. El pensamiento boliviano. Filosofía, pensamiento filosófico boliviano, porque filosofía en el sentido estricto no existe. ¿Cuáles son, en cuántos grupos podemos armar al pensamiento boliviano? En positivistas darwinistas, ahí aparece los racistas Gabriel René Moreno y Alcides Arguedas, que están planteando la civilización del indio o la exterminación del indio. Y ahí aparece la primera reforma educativa. Y luego aparecen los partidos de izquierda, el PIR, el POR, el PC, y en ese contexto aparecen los pensadores como Tristán Marov, Guillermo Lora, pensadores marxistas. Ellos piensan que la sociedad es burguesía versus proletariado. Luego, después de la revolución del 52, aparece el discurso nacionalista, que sería a Carlos Montenegro, el Chueco Céspedes y Zabaleta, que no es tan fácil poner como nacionalista porque está marxista y nacionalista. Entonces, están pensando que la lucha, que el problema del país es burguesías, no oligarquías versus clases nacionales. Y en ese contexto aparece en el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, aparece la segunda reforma educativa, que sería la reforma nacionalista, que plantea la mestización. Y luego viene en las dictaduras militares el pensamiento de Fausto Reinaga, que sería, el pensamiento de Fausto Reinaga sería una crítica a ese Estado republicano racista, es una crítica a las ideologías marxistas nacionalistas,
El pensamiento de Reinaga se divide en 3 etapas: marxista, luego es indianista, luego es amáutico. Reinaga sería el que ha gatillado con su pensamiento los movimientos indianistas y los movimientos cataristas, que todo esto, estos movimientos indianistas cataristas, han devenido en 2003 Evo Morales. Evo Morales nunca fue indianista ni catarista, ni indigenista, solo un sindicalista. Hasta ahí. Y ya viene gobiernos neoliberales, el MNR, el ADN y el MIR, y en ese contexto aparece la tercera reforma educativa, la reforma neoliberal. Y en esa reforma neoliberal se plantea la pluralidad, lo multicultural, junto a la participación popular de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no ve? Eso sería la 1565, antes de la 070, que ha existido. Hasta ahí, filosofía occidental y filosofía boliviana. Ahora me voy a ¿qué es cosmovisión? Cosmovisión. El concepto cosmovisión no es antiguo, es recién, es contemporáneo. Ha sido planteado por estos dos filósofos, Dilthey y Edmundo Husserl. Estos alemanes han hablado de la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? ¿Qué es cosmovisión? Cosmovisión es representación o interpretación del mundo. Eso es cosmovisión. Vuelvo a repetir, ¿qué es cosmovisión? ¿Cómo está conceptualizado la cosmovisión? Está conceptualizado como representación del mundo. ¿Cómo yo me represento el mundo? ¿Cómo yo interpreto el mundo? ¿Sí? Ahora, también hay que entender, aquí, a ver, ¿qué he anotado aquí? Ahí está. Voy a aclarar conceptos. ¿Qué es cosmos, mundo de vida y cosmovisión? Hasta ahí. Aclaro. Cosmos es el universo. Miren, ahí está. Cosmos es sinónimo a universo. Es la totalidad de la existencia. Cosmos. ¿Y qué es mundo de vida? En alemán es Lebenswelt. Mundo de vida quiere decir el lugar donde el hombre vive. Ahí está. Esto es mundo de vida. Mundo de vida no quiere decir el planeta, quiere decir el lugar donde nosotros vivimos. En este dibujito, miren, el policía, el semáforo, las calles, los autos tienen sentido. Eso es mundo de vida. En este momento, para mí, mi libro, mi escritorio, mi micrófono, tiene sentido. Eso es mundo de vida. Yo no voy a agarrar el celular y con esto me voy a peinar, no. Esto es para comunicarme. Esto no es para peinarme, esto es para rayar. Es una regla. Eso es mundo de vida. El mundo de vida es el lugar donde vivimos con sentido. Y ahora, ¿qué es cosmovisión? Esto es cosmovisión. Miren cómo nosotros representamos el mundo de vida, el cosmos. ¿Cómo representamos? Eso es mundo de vida. Y ese es cosmos. Ahora, ¿desde cuándo? No, perdón, o sea, vuelvo a decir, cosmos es el universo, todo lo que existe. Eso es el cosmos. ¿Y qué es mundo de vida? El lugar donde vivimos. Los profesores, los maestros del área rural, donde tú vives, a tu escuelita, eso es tu mundo de vida. La dirección, está ahí, están autoridades, todo eso tiene sentido. Eso es mundo de vida. Los que vivimos en área urbana, las calles, las plazas, todo eso es mundo de vida, es con sentido. Eso es mundo de vida. El mundo de vida es desde lo particular y se abre. Mira, aquí es mi particular, aquí está mi pequeño mundo de vida, pero se abre. Mi mundo de vida es la calle, la plaza, la ciudad de La Paz. El mundo de vida es Bolivia, Latinoamérica, el mundo. Todo tiene sentido. Mundo de vida de lo universal a lo particular, de lo particular a lo universal. ¿Y qué es cosmovisión? ¿Cómo nos representamos en el cerebro ese mundo? Eso es cosmovisión. Ejemplo, aquí está el ejemplo, ahí está. Nosotros tenemos nuestro cerebro,
toditos, aunque seas licenciado, profesor, o eres un simple indigente, eres peluquero, lo que sea, tienes una cosmovisión en tu cerebro. Con esa cosmovisión vemos nosotros el mundo, la realidad. Ejemplo, miren aquí, esto es la curva del diablo de la autopista. La curva del diablo, los que somos de La Paz, conocemos la curva del diablo, ahora que ya no existe, se lo han llevado al frente, ¿no ve? Miren, a ver, este mismo realidad, esa curvita que se llama la curva del diablo, para el cristiano católico o protestante, eso es un lugar satánico. Para el que cree en los tíos, en las huacas, en la chachila, eso es un lugar sagrado. Para el ingeniero que ha construido la autopista, no es ni satánico ni es sagrado, es un simple cerro y lo han hecho volar a la mitad. ¿Ve? Eso es cosmovisión. Cosmovisión es cómo representamos el mundo con sentido. Para algunos es un simple cerro, para otros es un lugar satánico, para otros es un lugar sagrado. Y así pasa en el mundo. Para vos puede ser la iglesia cristiana el lugar santo. Eso es tu mundo de vida, tu cosmovisión. Estás interpretando así la vida. Para algunos, Cristo ha creado todo. Eso es tu representación de mundo. Para otros, no. El yin yang del budismo creó todo. Eso es representación. Para otros, Pachamama. ¿Sí? Eso es cosmovisión. Ahora, la cosmovisión existe en múltiples cosmovisiones en el mundo. No existe una sola, múltiples. Pero de todas esas, la que se está imponiendo es esta, la Europa occidental. Se está imponiendo. Eso se llama eurocentrismo. La cosmovisión eurocéntrica se está imponiendo en el mundo. ¿Cuál es esa cosmovisión? El antropocentrismo. El hombre es el centro de todo, todo aquel es simple cosa que hay que manipular. El cristianismo, solo existe Dios, nada más. Otros dioses es pagano, como la Pachamama. Eso es una cosmovisión. Te estás representando con relatos míticos. Ojo, ahora, entonces eso sería cosmovisión. Cosmovisión es cómo nos representamos el mundo. Ahora, en Bolivia, ¿desde cuándo tenemos cosmovisión? Tenemos cosmovisión desde niños. Desde niños vamos internalizando una cosmovisión. Y hasta que dejemos de existir. No puede haber ser humano sin cosmovisión. Porque si no tienes cosmovisión, no existiría mundo de vida. No existiría el lugar con sentido. La cosmovisión otorga sentido a la existencia. Por eso es imprescindible la cosmovisión. Lebenswelt en alemán. Ahora existen muchas cosmovisiones, miren. El judaísmo, ¿qué dice el judaísmo? Dios Yahvé ha creado el Antiguo Testamento. Otra cosmovisión, ahí está el budismo. Los africanos tienen, ellos tienen la cosmovisión hinduista. Luego tienen, ahí están los musulmanes, la cosmovisión, Alá ha creado todo. Luego tienen aquí los aymaras, Pachamama ha creado todo. Y los europeos, el cristianismo católico ha creado todo. No es lo mismo ser cristiano, ser judío. Hay que diferenciar eso. Aquí tenemos varios tipos de cosmovisiones. ¿Cuál se ha impuesto? Esta cosmovisión se está imponiendo. Esta se está imponiendo a toditas. ¿Qué cosa se ha impuesto? ¿Qué cosa es terrible de esto? Que la naturaleza es una simple cosa. No existe Pachamama, nada. Es una simple cosa. Eso se llama cosificación de la naturaleza. Y el hombre es el centro. Eso se llama antropocentrismo. Otra cosa que se está imponiendo es el eurocentrismo. Su religión, Navidad, Pascuas, la forma de vestirnos, todo eso se está imponiendo. Esa es una forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo se está imponiendo.
Ahora nos iremos, ya he aclarado qué es cosmovisión, qué es cosmos, mundo de vida y cosmovisión. Tres conceptos diferentes. Reitero, mundo de cosmos, sinónimo a universo. Mundo de vida, el lugar donde vivimos. Cosmovisión, cómo nos representamos, cómo interpretamos el mundo. Ahora, aquí me olvidé. Dentro de nuestra cosmovisión tenemos relatos míticos, relatos teogónicos y relatos antropogónicos. Hay tres. Explico rápido. ¿Qué son los relatos míticos? Los relatos míticos son... así mejor, así mejor. Vuelvo a explicar. Aquí me olvidé anotar en mi pizarra virtual. Dentro de nuestra cosmovisión, en nuestro cerebro tenemos una forma de representar el mundo. En nuestra cosmovisión tenemos relatos míticos. Y existen tres tipos de relatos míticos. ¿Cuáles son esos relatos míticos? Teogónicos, cosmogónicos y antropogónicos. ¿Cuáles son los teogónicos? Los teogónicos son cuando hablamos de los dioses. Cuando yo digo, Dios ha creado en 7 días y el séptimo día dio al reposo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo teogonía. Estoy hablando de Dios. O si yo digo, Zeus ha creado todo del caos, estoy haciendo teogonía. Cuando digo, Pachamama ha creado el cosmos, estoy haciendo cosmogonía. Estoy explicando el origen del mundo. Ese relato se llama, ese mito se llama cosmogonía. O cuando digo, el Big Bang es el origen del cosmos, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo cosmogonía. Cuando yo hablo de los dioses, de Alá, hablo de Huiracocha, hablo de Pachamama, hablo cualquier dios, deidad o divinidad, estoy haciendo teogonía. Cuando estoy hablando del origen de la naturaleza del cosmos, estoy haciendo cosmogonía. Y cuando hablo del origen del hombre, ejemplo, Adán y Eva ha sido creado por Dios, estoy haciendo antropogonía. Entonces, en nuestro cerebro hay todos, nadie, todos tenemos cosmovisión. Y en nuestra cosmovisión tenemos relatos míticos. 3 tipos de relatos míticos: teogonía, cosmogonía y antropogonía. Teogonía, explicar el origen de los dioses. Cosmogonía, explicar el origen del cosmos. Antropogonía, explicar el origen del hombre. Por lo tanto, el mundo está lleno de relatos míticos. Cuando he planteado al inicio que la filosofía inicia de los relatos míticos y la filosofía es conocimiento racional, eso es eurocentrismo. Los filósofos también hacen relatos míticos, ya sea teogónico, cosmogónico o antropogónico. Los relatos míticos es vital. ¿Sí? La filosofía occidental dice, todo aquel que es relato mítico es antiguo, es pagano, eso no es racional, no es filosófico, no es ciencia. También la ciencia hace teogonía. Ustedes deben saber, estimados colegas, que la teoría del Big Bang que surgió hace 15.000 millones de años de la nada, está planteado por un sacerdote. Un cura ha planteado el Big Bang. Por lo tanto, la teoría científica del Big Bang también es un relato cosmogónico, similar, idéntico al relato de Pachamama o al relato de Manco Cápac Mama Ocllo. ¿No ve? Entonces, es lo mismo. Eso sería diferenciando qué es cosmos, mundo de vida, cosmovisión, relatos míticos, teogónicos, cosmogónicos y antropogónicos. Ahora nos vamos a la filosofía andina. Filosofía andina.
filosofía andina, la ironía es lo siguiente, estimados colegas. El filósofo que ha hablado con rigor, con disciplina sobre filosofía andina, no es un Quispe, un Mamani, no, sino que es, miren esto, es un europeo. Joseph Esterman ha escrito el libro Filosofía Andina. Esto es el libro conocido y traducido. Qué ironía, ¿no? Cuando nosotros los Quispes Mamanis deberíamos haber escrito, pero no. Él ha escrito la filosofía andina y él explica cosmovisión. Cosmovisión, mira que es un cierto modo de concebir la realidad, etcétera. Esto está repitiendo lo que han dicho Dilthey y Husserl. Ellos son los grandes autores de la cosmovisión en el mundo entero. Ahora, hablando de cosmovisión andina o filosofía andina, Joseph Esterman es la autoridad. ¿Para qué hace Joseph Esterman en su libro? ¿Qué hace? Ojo, cosmovisión andina, todos tenemos cosmovisión. Miren, ahí está. Todos tenemos cosmovisión. De ese Aymara colonial, de ese Aymara que ha vivido en la prehispánica, en la colonia, y ese Aymara ahora que ya es intelectual, es político, diputado, tiene una cosmovisión, es decir, tiene una representación del mundo. ¿Cómo se representa el mundo? Eso es cosmovisión. La cosmovisión tampoco es tan cultural, así, esencial, porque esta doña que tengo aquí, a la Alison Speedy, es más indio que nosotros, masca coca, etcétera, tiene su parcela de coca, y otro, en cambio, miren a este señor, que es un origen de Aymara, pero él es liberal, en su cerebro está eurocéntrico. Para ellos hay que promover el conocimiento, la civilización, el capitalismo. Qué curioso, ¿no? Por eso la cosmovisión no es racial. La cosmovisión es una forma de comprender el mundo, que puedes, si alguien ha viajado a Europa como este señor, tiene otra mentalidad. Y alguien, un europeo, viene aquí y vive mucho tiempo, asume la cosmovisión andina. La cosmovisión no es racial, no es absoluta. Ahora, ¿cómo se explica la cosmovisión? Siempre la cosmovisión se explica en oposición a la cosmovisión occidental. Es decir, cómo representa el Aymara, el Quechua, el mundo, y cómo representa el hombre europeo el mundo. En el ámbito de no, aquí iremos antes de cosmovisión, en ámbito de la epistemología. Epistemología es conocimiento científico. ¿Cómo se comprende en la cosmovisión andina el conocimiento? Los europeos, el hombre europeo, comprende sujeto-objeto. El conocimiento es sujeto racional frente al objeto. ¿Quién es objeto? Todo aquel que no piensa, lo que dijo René Descartes. Y el hombre andino, ¿cómo representa el conocimiento científico? Representa sujeto-sujeto. Eso es clave. Que para el hombre andino, en la cosmovisión andina, el conocimiento es simétrico. Yo, sujeto pensante, estoy frente al sujeto naturaleza. Por esa razón nosotros chayamos autos, chayamos casa en Carnaval, llevamos a bendecir a Copacabana nuestros fierritos minibuses. Porque en nuestra mente, ¿qué está? Una cosmovisión de sujeto-sujeto. Tienen vida. Algunos aymaras quechuas a sus autos le ponen José, Daniel, hacen hablar al auto. Hay minibuses que dicen, no me sigas, estoy perdido. ¿No ve? Eso es antropología, es un estudio antropológico sobre la cosmovisión. Vuelvo a repetir, la epistemología andina que plantea el conocimiento es sujeto-sujeto. Así, es simetría, es juntos. En cambio, la epistemología occidental es sujeto-objeto. En otro ámbito, aquí otra vez, miren, occidental, yo sujeto sobre la naturaleza. Me impongo. En lo andino, es sujeto-sujeto. Estoy viviendo en relación armónica. ¿Por qué el hombre andino hace challas, pide permiso para hacer sus edificios, para poner zapatas? Porque en su mente está que la naturaleza no es objeto.
es sujeto también, tiene vida, es madre tierra. ¿Ve? Mire cómo la cosmovisión nos determina nuestras prácticas de vida. En la antropología, esto se lleva los profesores, nosotros de cosmovisión somos maestros de secundaria. En secundaria llevamos uno de los temas centrales en la promoción en sexto de secundaria es antropología filosófica. La antropología filosófica es el estudio del hombre. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Qué es el hombre y cuál es el sentido de la existencia del hombre? De eso trata la antropología. ¿Cómo se diferencia entre la cosmovisión andina y la cosmovisión occidental? La cosmovisión andina comprende al jaque o al runa está en quechua, comprende como un sujeto complementado, ¿sí? El sujeto se complementa en relación al otro. En cambio, el hombre occidental se define como sujeto racional, nada más. Es individualista y racionalista. Con este ejemplo acabo. El hombre occidental, para ser hombre, ser sujeto racional, basta. Tiene que ser un sujeto racional y que tú determinas a la razón. Es libre y autónomo. Por lo tanto, antropocentrismo. Yo soy el centro de todo. Hasta la mujer se subordina dentro del antropocentrismo occidental. En cambio, en el mundo andino, miren, el runa o el jaque. Primero, el jaque se complementa en la comunidad, en el ayllu. Si no hay comunidad, no hay runa. También se complementa con el género opuesto. Ahí viene el chachahuarn, jaque chaciña, ¿no ve? Jaque chaciña es, yo me hago sujeto hombre cuando me hago de pareja. Jaque chaciña. Y también cuando vivo en complementariedad con la Pachamama. El sujeto occidental europeo basta su razón y es libre y autónomo. En cambio, el hombre andino no. Para que sea gente, para que sea hombre realizado, necesitas comunidad, necesitas jacachaciña y necesitas complementariedad con la madre tierra. En esa relación se constituye el sujeto andino, el hombre andino, supuestamente según Joseph Esterman. Y esto se repite en todas las filosofías de andina. En ética, sobre los valores, ¿qué dice la ética racional? La ética occidental. La ética occidental es racional. Tengo la razón y listo, soy sujeto ético. Y a la vez, cada quien es responsabilidad de sus actos, es decir, individualismo. Y por último, la ética regula mis comportamientos. Pero en lo más central es, la ética occidental es racional e individualista. En cambio, la cosmovisión andina está relacionado, miren aquí, la ética andina tiene que ver con la reciprocidad. ¿La reciprocidad con qué? Con la comunidad, el ayllu, con el intercambio justo y equilibrado con los demás, ahí viene el aini, la minca, y luego tiene que venir con la Pachamama. Aquí, en la ética occidental, lo que más prioriza es mi razón. La razón me dice qué es bueno y qué es malo. Ahí está la ética. Y a la vez es individualista. Yo tengo ética. Yo soy sujeto ético. En cambio, en lo andino no. El runa o el jaque, el principio de la reciprocidad, tiene que vivir con la comunidad, tiene que vivir con la Pachamama y tiene que vivir el intercambio justo con el otro. Ahí está la ética. No es una ética simple racionalista. No es una ética individualista. Es una ética comunitaria con el ayllu, la Pachamama y el otro comunario. Hasta aquí, estimados colegas, mi explicación. Ya es hora, ya es 2 de la tarde, también tengo yo otras
responsabilidades, no guardar. Seguro que esta clase está grabado y la institución les va a facilitar este resumen que he hecho de filosofía occidental, filosofía boliviana, cosmovisión, filosofía andina, de forma general. He generalizado, he intentado orientar a preguntas posibles del examen del día sábado. Y para terminar, quiero agradecer a la institución Rey de Reyes, como he iniciado comentando, de que yo también soy maestro de cosmovisiones y he hecho actividades con la institución. Me ha ido muy bien con mis estudiantes en orientación vocacional. Después de esto, ustedes pueden coordinar con la institución. Eso sería, estimados colegas. Un abrazo, espero que el sábado nos vaya muy bien. Y bien, Hikisin Kama Yatichirinaka. Gracias, la institución puede cortar. Gracias, Gracias al licenciado. licenciado René Ticona por la exposición. Gracias. Agradecerle nuevamente de parte del Instituto Rey de Reyes al licenciado René Ticona por haber hecho esta excelente exposición y también agradecer a todos los participantes que han estado presentes en la exposición. Nuevamente invitarles a continuar, sigue con estos cursos maratónicos que estamos realizando. Recordarles e invitar que ustedes también inviten a los colegas del área de biología, que esta tarde también tenemos un curso programado que va a ser a las 3:30. E invitarles a todos nuevamente a la noche, a las 7 de la noche, tenemos un curso en general que va a ser un simulacro de examen, ¿no? Esperamos que todos estén presentes y gracias a todos, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Muchas gracias por todo. Gracias. Por favor, envíe la réplica. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Tal vez podría mandarnos la réplica, como decía el colega, por favor. Este video lo hemos grabado y lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Entonces les vamos a enviar el respectivo enlace a través del grupo. No pierdan cuidado. Está bien, muchas gracias, licenciado.